Gracias, senador presidente. Compañeros senadores, hoy estamos ante la oportunidad de dar un paso trascendental en contra de la corrupción en todos los niveles de gobierno. En la transformación de nuestro país ya no cabe la corrupción, la impunidad, la opacidad y el tráfico de influencias. La ciudadanía hoy exige un hasta aquí a la corrupción, que sin lugar a dudas es la mayor causa de desigualdad y de exclusión en nuestro país. Hoy, 21 de abril de 2015, todos los grupos parlamentarios, todos los grupos legislativos, estamos dando respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad, que se siente lastimada por quienes abusan del poder. Nos duele, nos preocupa y nos ocupa que México se ubique en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 países, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015. Es por esto que subo a esta tribuna para presentar por parte de la Comisión de Gobernación el dictamen de reforma constitucional que sienta las bases para inhibir, prevenir y castigar a quienes cometen actos de corrupción. Este dictamen que hoy estamos sometiendo a la votación contempla diversas modificaciones a la Constitución. Sienta las reglas y los principios para desarrollar un sistema nacional anticorrupción. Ya todos nosotros conocemos los altos costos y las consecuencias de la corrupción en prácticamente todos los ámbitos. Son de todos conocidos las graves consecuencias que la corrupción tiene sobre el crecimiento económico y el desarrollo del país, mermando la posibilidad de invertir en servicios públicos y sobre todo del bienestar de los mexicanos. Conscientes de hacer frente a ese 72% de los jóvenes entre 18 y 34 años señalan que la corrupción provoca retraso en el país, así como la pérdida de oportunidades para su desarrollo, como refiere un estudio de la ONU y del Foro Económico. Estamos ante la oportunidad de generar un cambio cultural, de prevenir para no lamentar hechos que muchas veces se ven como parte de una realidad. Este dictamen que hoy presentamos es producto de más de 2 años de estudios, de análisis, de debates y parte de la agenda en la que coincidimos en el Pacto por México. Todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión han hecho esfuerzos importantes, presentando iniciativas y estableciendo las discusiones con especialistas. Esto, aunado al interés real del gobierno federal de establecerlo como una de sus prioridades, así lo ha señalado el día de ayer en Monterrey, Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto. Este sistema se encargará de la identificación, previsión, supervisión, investigación y sanción de actos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares, y también de aquellos servidores que, derivado del ejercicio de su cargo, actúen en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Para ello, es importante que se fortalezca el sistema y radica especialmente que para el debido funcionamiento de las instituciones se cuente con los órganos vigilantes del actual gubernamental para evitar los actos de corrupción y en su caso sean debidamente documentados y por supuesto sancionados. Por ello, el sistema va a contar con un comité coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía responsable del combate a la corrupción,
de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del IFAI, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Este comité coordinador va a diseñar y va a promover en todo el país las políticas integrales en materia de fiscalización y de control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. También determinará los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información. Además de que se establecen bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales en materia de fiscalización y control de recursos públicos. Se va a desarrollar un nuevo sistema nacional de fiscalización de los recursos públicos como un subsistema consolidado y autónomo que será eje central del Sistema Nacional Anticorrupción. Otro aspecto relevante de esta reforma consiste en atribuir al Comité del Sistema la facultad de emitir recomendaciones a las autoridades con el objeto de que adopten medidas institucionales para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y el control interno. El reto, como todos vemos, es mayúsculo y el compromiso sin duda es mayor. Para ello estaremos abocados en fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación. Esto es, darle más facultades de revisión durante el ejercicio fiscal y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, así como del fortalecimiento de los órganos internos de control. Esto significa darle mayores atribuciones y mayores dientes para la fiscalización. Al otorgar la autonomía plena del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se fortalece su función sancionatoria con la finalidad de crear un esquema de justicia administrativa capaz de sancionar eficazmente a quienes cometen faltas administrativas graves sin menoscabo de las facultades ahora conferidas en las materias fiscal y administrativa. Destaco que esta reforma introduce una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no graves. Las responsabilidades administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control y, en su caso, sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por los tribunales que, de acuerdo a sus competencias, existan en las entidades federativas. Por otra parte, aquellas que la ley determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control. Se prevé, adicionalmente, que el Tribunal Federal o, en su caso, los tribunales de los estados impongan las sanciones correspondientes por la participación de particulares en hechos vinculados con faltas administrativas graves. Y el tercer eje de esta reforma son los delitos de corrupción. Para ello, los órganos internos de control contarán con las facultades para presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante las autoridades locales competentes. La Fiscalía llevará a cabo la sustanciación de los hechos y podrá ejercer acción penal ante quienes resulten responsables por su debida sanción de acuerdo con la ley penal. Se prevé que en el cumplimiento de sus atribuciones, como parte nodal a estos órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción,
no les serán oponibles las reservas respecto de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de ahorro e inversión de recursos monetarios. Es importante señalar que con esta reforma, los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos, estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. Se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Y finalmente, debemos ser prudentes y reconocer que en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción aún nos queda mucho por hacer, aunque debemos ser claros en los objetivos del mismo. Por un lado, como Senado, estamos obligados a cumplir en tiempo y forma el mandato constitucional de expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las reformas y adecuaciones necesarias al sistema jurídico nacional. Dicha legislación deberá establecer la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno a fin de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su sanción. En este sentido, los servidores públicos y los particulares deberán observar los mandatos que sobre este tema se prevean en la legislación general y a partir de los que ésta disponga, desarrollarlos convencionalmente en las leyes federales y locales aplicables. Esta reforma constitucional es el inicio de un compromiso político del Congreso de la Unión con la nación mexicana. Su debida implementación estará garantizando, sí y solo sí, los ciudadanos y gobiernos actuamos en concordancia con los principios y reglas aquí dispuestos. Por lo anteriormente expuesto, pido a todos ustedes, senadoras y senadores, su compromiso con México para la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y en ello la aprobación del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, senadora Díaz.